Horcajo Medianero es una localidad castellano-leonesa que se ubica en el lado mayor del triángulo escaleno que se forma entre las localidades de Alba de Tormes, Piedrahíta y Guijuelo, en la provincia de Salamanca. Un enclave rural en el que conviene detener el tiempo para descubrir la monumentalidad que se refugia en su breve trazado urbano, donde tanto la moderna cantería como la vetusta de la arquitectura eclesial han dejado espléndidos testimonios. En esta época del año el cielo azul del campo de Salamanca no encuentra otros verdores para alumbrar que las tupidas copas de las encinas. El pasto amarillea, agostado por los calores de un verano recién fenecido, mientras aguarda la bendición de las lluvias otoñales. En tanto llegan las aguas que calarán estas tierras y alimentarán el cauce de sus arroyos, la arboleda emerge sobre una alfombra de ocres. Por ella hunden su pezuña las reses de una ganadería de Bravo, Valverde. Valverde de Gonzaliáñez es una finca rústica que nace al pie de la carretera que une Alba y Piedrahíta, lindera con el latifundio que pertenece al ducado que da nombre a aquella población y con otras tierras donde la ganadería ha encontrado asiento para su más idónea explotación. Buscando el frescor de las sombras del encinar, una tropa de vacas sortea el laberinto de viejos y leñosos troncos. Son las vacas bravas que se identifican con uno de los hierros ganaderos más populares de esta comarca, el que da nombre a la finca y ha dado notable prestigio a una rama del encaste Parladé conde de la corte que recaló en estos pagos. Va para 70 años. Acerquémonos a los toros y las vacas de Valverde, de la mano de quien a diario pasa revista a su ganado, representando a esta singular explotación de Bravo como miembro de una larga prole familiar. Al fondo está la ganadería de Valverde, la vacada madre de los toros de Valverde. Entonces es una encaste Parladé, conde de la corte, que fue adquirida por el abuelo don Juan Sánchez de Valverde, que consiguió esta vacada formarla en el año 40, dejándosela a sus hijos y a sus nietos, que son los actuales propietarios. Se compone la vacada de unas 130, 140 vacas madres, con las correspondientes novillas, heralas y ganojas, y las crías que en este momento ya hay nacidas, llegando a un número aproximado de 300 animales escasos. Y luego se completa con el número de machos, que es un 100 aproximadamente lo que hay. El pelo de esta ganadería es el negro principalmente, pero abundan bastante el colorado, el chorreado, el negro listón y algún otro burraco o jirón. La ganadería, como he dicho, se fundó en el año 40 y pasó después a don Cesario Sánchez Martín, que era el famoso cura de Valverde, como se le conocía en los términos taurinos, que la tuvo desde la muerte de su padre en el año 52 hasta el 94, en que murió él, y pasó ya en ese momento a manos de sus sobrinos, que son los actuales propietarios. Ciertamente, el fundador de Valverde, don Juan Sánchez Rodríguez, le compró 92 vacas y 3 sementales al ganadero salmantino Vicente Charro, vacas de parecida fisonomía a las que hoy conviven en estos pagos del término municipal de Horcajo, cuyos productos denotan desde la más temprana edad su inequívoco linaje parladeño. Con aquella punta de reses, todas ellas oriundas de gamero cívico,
el señor de Valverde fue formando una ganadería en años de penuria y escasez, principio de los 40 del pasado siglo, pero también en unos campos bien dispuestos a recibir las semillas del trabajo, la ilusión y el talento. Poca diferencia morfológica debe existir entre la finura de líneas de estas preciosas hembras y aquellas madres de toros bravos que se asentaron por estos pagos en época de extraperlos y cartillas de racionamiento. Las mismas hechuras y los mismos pelos, negros, mulatos y tostados, con el salpicón de algún colorado encendido que se dejan ver varios decenios después en el mismo lugar, una finca de 400 hectáreas dedicada a la cría de ganado bravo. Es una finca que está dedicada exclusivamente a la cría del ganado de lidia, con encinares propios de la zona de Castilla y León en que estamos, enclavada en las zonas de las dehesas, clásica de salmantina, extremeña y andaluza, con pastizales que no son muy grandes, pero sí son muy finos, puesto que solo tenemos 2 estaciones en la cual, podríamos decir, nos llueve con alguna regularidad, que son la primavera principalmente y una segunda que es el otoño, que también suele florecer muy bien la hierba, y con la que se conserva de la primavera se pasa al verano y parte del invierno, juntándolo con el otoño, que hacen una mezcla, aprovechando también la bellota de la encina y aprovechando el ramo de hoja perenne que es la encina. Hay otra parte en la finca que son unas vegas en que se aprovechan para sacar henos en primavera y aprovecharlos de otoño, en que se mantienen muy bien los animales y están muy a gusto. El hierro que se graba en la culata de las reses lleva una cruz como distintivo principal. Tal se considera como referencia de la muy loable tendencia a la vida religiosa y monacal de algunos vástagos de esta familia ganadera. Entre los rizos de la frente y el humedal del hocico, un enjambre de insectos se pavonea por la cara de los machos que desbastan sus defensas en los pozuelos de tierra seca. Un cuerpo largo, de lomo recto, breve pata y pequeña altura de agujas, muestra el prototipo del toro de Valverde, receptor de las virtudes de una raza sobradamente acreditada y alquitara de la esencia antaño principal y hogaño casi olvidada, la que impulsa una actitud de permanente ataque, condición empírica de la bravura. Anchas sienes, cara astracanada y mirada agresiva, la cabeza de los Valverdes de la que nace generosa cuerna, algunas en fase de desarrollo, es su parte corporal de mayor expresividad. El adjetivo que califica de fiero al toro de lidia, aún usado desde siempre para describir la ciega acometividad, no expresa la condición natural de esta joya de la zoología de nuestro país. El toro bravo es un animal sedentario, de carácter gregario, que solo inicia el ataque cuando las condiciones lo hacen inevitable. Bien entendido que a quien ataca no es una presa, sino un adversario. No utiliza el acecho ni la sorpresa. No es, por tanto, una fiera, aunque algunos encastes desarrollen un punto de fiereza. El toro de Valverde, que atesora las virtudes de su linaje, tiene estos matices de comportamiento. El encaste Valverde, que ya le podemos considerar como un encaste, pues es una ganadería que está formada con el conde de la Corte, pero procedente desde los años 40-45, ya
tiene una morfología y unas características muy similares a su procedencia, pero con algunos matices ya del encaste Valverde, como he dicho. Es un toro con unos pitones muy desarrollados, muy fuerte del cuarto delantero, un poco más inferior en el cuarto trasero, pero muy armónico y no es muy grande, muy bajo de agujas, por lo que le resulta muy cómodo a los toreros a la hora de matar y embistiendo siempre con una característica que es con la cabeza baja. El duro sol de Castilla ilumina el anagrama que se erige sobre los vértices de la cerca de la casa y la cara de los toros. Los soles del otoño salmantino, que ahuyentan el agua tan deseada, atraen al aluvión de insectos que se acantonan sobre la anatomía de los toros de Valverde. Sol y moscas, como decía el Guerra. En el campo los toros pueden ver perturbado su estado de apacible actitud por la picazón de sus incómodos y permanentes inquilinos. En la plaza serán los toros quienes deben derramar el picante de su bravura. En este encaste lo fundamental es su bravura con el caballo, haciendo una buena pelea en varas, completando luego en varios ejemplares con una nobleza y un temple en la muleta a los cuales se les puede sacar unas buenas faenas, como todo el mundo que es aficionado conoce este encaste. Como es natural, una fiereza y unas características pues que es muy apreciado por un gran número del sector taurino, en que le gusta que el toro sea bravo, tenga comitividad, tenga raza y se caiga poco o no se caiga nada, que es lo ideal en estos casos. Hasta la casa que enseñorea el predio de Valverde de Gonzaliáñez llega el rumor opaco de golpes de pezuñas sobre la tierra seca de los corrales aledaños. Una veintena de novillos, toros en embrión, nos muestran sus carnes ya fortalecidas y la orientación de sus defensas antes de salir de nuevo a la explanada donde ralea el pasto para mostrar su desafiante altanería y donde José María, el mayoral, trata de poner orden entre la tropa joven. Añojos y herales enseñan su playerísima cornamenta que habrá de curvarse cuando se desarrolle la última fase del cuerno, el pitón, y dejan ver el perfil convexo del hueso frontal, lo que confiere a los animales su condición de acarnerados. Nos encontramos en un cercado de machos que son herales para utreros y anojos para herales. Aproximadamente hay unos 20 animales en que, dada la época y la estación del año, como aún la lluvia no ha caído suficientemente para que la hierba salga y poderlos tener a pasto en este tiempo, pues están en este terreno reducido y dándoles de comer. De aquí saldrán para las cercas que están ahí al lado, tiene su portera aquí a mi derecha, y entonces ya en ese otro cercado, que ya comerán hierba suficiente, aunque se le complemente con piensos para que no se retrasen nunca en su crecimiento durante toda la temporada que dura hasta la lidia, ahí ya vuelven a coger más campo donde tienen para pasear y donde el agua está a una profundidad de 40 metros, que tienen que bajar y subir diariamente un par de veces
para que conserven la agilidad que luego es necesaria en la lidia, porque aunque la gente dice que estamos ante una ganadería de toros duros, no sé por qué dicen esto, porque lo único que hacen mis toros es caerse poco en la plaza. Por lo demás tendrán pitones, como le gustan hoy al público, y embisten al caballo y embisten al torero, pues como debe de vestir un toro bravo. Todavía herales, estos machos de Valverde ya muestran en los rizos y en el semblante la seriedad que tantas reticencias levanta en algunos ambientes taurinos. Cuando la largura de cuerpo se refuerce de carne musculada y la materia córnea cobre mayores dimensiones, estos jóvenes machos habrán alcanzado la categoría de toros, serán toros serios y fuertes. Los toros de una ganadería que se ha ido forjando en el seno de una familia singular, especialmente por la ingente y abnegada labor de un clérigo que consiguió dotar a estos lugares de fama y prestigio. Nos encontramos en el oratorio particular de la Casa de Valverde. En este oratorio era fundado en 1940 por don Juan Sánchez de Valverde. Aquí decían misa sus dos hijos sacerdotes, don Juan y don Cesario Sánchez, cuando estaban en la finca. Los motivos que le impulsaron a don Cesario Sánchez por su gran afición a los toros, heredada de su padre, que ya era un gran aficionado a los toros y ganadero de reses bravas, y a la muerte, como heredó el hierro, siguió con él conservándolo por su gran afición y siguió dirigiendo esto hasta su muerte. Hidalgo Barquero, Antero López, el cura de la Morena y tantos otros hombres que recibieron órdenes sagradas, remangaron hábitos y sotanas para subirse a la silla vaquera y dirigieron una ganadería de bravo. Consiguieron popularidad en el mundo taurino, pero ninguno tanta como el llamado cura de Valverde. Entre robledos y encinares, pastoreando sus vacas y sus toros, don Cesario Sánchez Martín, conocido como el cura de Valverde, se pasó la vida compartiendo las tareas camperas con las sagradas de su ministerio. Durante 42 años, el cura de Valverde merodeó por los cerrados de las hembras, contempló sus jugueteos, siguió atentamente la evolución de los becerros y vigiló los comederos, donde a veces algún caballo entra al pienso. Pero también pasó muchas horas entre breviarios y recuerdos taurinos, disfrutando de los encantos de esta casa ganadera, donde la sencillez y la sobriedad sintonizaron con su ascético carácter. El interior de esta casa alumbra la historia de una familia fundada por Juan Sánchez y Aurora Martín, cuya trayectoria ganadera, por sus especiales circunstancias, ha tomado el rumbo de la leyenda. Esa es la fotografía de don Juan Sánchez de Valverde, fundador de la ganadería. Ahí está don Juan Sánchez de Valverde con su esposa y sus 9 hijos. Esa es la foto de don Cesario Sánchez, que fue el heredero de la ganadería de Valverde, con el hierro de su padre, y es el famoso cura de Valverde, conocido en los medios taurinos por ese nombre. Esta fue una corrida que se lidió allá por los años 46 por Luis Miguel Dominguín en la plaza de Cieza, que resultó bravísima y le cortaron varias orejas y rabos a toda ella. Esta cabeza
corresponde a un toro lidiado en la plaza de Cieza en el año 1944, donde toreaban por primera vez en España juntos Arruza y Manolete. A este le correspondió a Manolete cortándole las dos orejas, el rabo y la pata. La cabeza de este toro corresponde a la ganadería de Valverde en un toro lidiado en la Plaza de Madrid allá por el año 1990, toreado por Frascuelo, al cual le cortó las dos orejas saliendo a hombros por la puerta grande. El historial de Valverde no cuenta con abolengos aristocráticos ni otra riqueza patrimonial que la casta brava de sus toros y el apoyo incondicional de inequívocos sectores de aficionados y empresas taurinas. Hasta estas tierras llegan con frecuencia grupos entusiastas del tipo de toro que en ellas se gesta. Toros en embrión que ya infunden respeto por la seriedad que se adivina en las hechuras corporales. De entre el centenar de machos de distintas edades se extraen cada temporada entre 3 y 4 corridas de toros, todas ellas embarcadas con rumbo a las plazas donde la divisa de Valverde disfruta de un cartel envidiable. También excepcionalmente se lidia alguna novillada, producto del descarte entre los utreros que no pueden ofrecer la seriedad que los festejos mayores demandan de esta divisa. En España, la plaza donde con más frecuencia lidia la ganadería de Valverde es precisamente la de las Ventas de Madrid. Y si bien es cierto que últimamente ha estado ausente por el escaso éxito de su última comparecencia, sigue contando con irreductibles partidarios entre los aficionados madrileños. Francia, en cambio, es mercado seguro y permanente para esta casa ganadera. Madrid es que es una plaza que nos gusta mucho. Es un público que nos adquiere y nos aprecia y todos los años nos piden una corrida y tratamos de reservársela para ellos. Y el francés, porque es un público que viene a nuestra casa durante todo el invierno a ver nuestros toros y a elegirlos y ya se los consideran suyos. Así que tenemos que hacer un hueco para ellos siempre y dejárselos para ir todos los años a las distintas plazas, aunque principalmente vamos casi siempre a Xerez, a Arles, a Vid, a Mont-de-Marsan y demás. El resto, pues luego ya se lidia en otras plazas que no tienen tanta importancia, porque lo más bonito y lo que más nos gusta se lo damos a estos señores. La belleza de estos serales y la corpulencia que ya les acompaña predicen la consolidación de una magnífica camada que será lidiada en años venideros. La ganadería de Valverde está inscrita en la Unión de Criadores de Toros de Lidia a nombre de doña Consolación y doña Sinforosa Sánchez Martín, hijas del fundador de la vacada y hermanas del célebre cura. Don Cesario, el cura de Valverde, tomó las riendas de esta ganadería en 1952 y se mantuvo al frente de ella hasta su fallecimiento en 1994. Sus otros hermanos, 3 varones más, Casimiro, Esteban y Juan, también religioso, y 5 hembras, Cruz, Consolación, Sinforosa, Emilia y Carmen, renunciaron y vendieron su 9ª parte, incluidos otros hierros ganaderos. Con el hierro original se quedó don Cesario y a su muerte la ganadería con todos los derechos pasó a manos de sus sobrinos, 2 de los cuales, Leopoldo y su hermano Juan Mateo Sánchez, manejan ahora la ganadería libres de cualquier influencia o asesoramiento exterior. No tenemos a nadie que nos asesore, la llevamos nosotros directamente, puesto que creemos que estamos capacitados para llevarla, puesto que hemos nacido con ella y seguimos y ya somos bastante mayores para necesitar asesores. Bajo la abundante arboleda que puebla las llanuras de Valverde habitan 130 vacas de vientre, de las cuales entre 70 y 80 son madres recién paridas.
Son los depósitos del futuro de la ganadería, el caudal de ilusiones de quienes la regentan. Contemplo el futuro de nuestra ganadería con mucha ilusión y con mucho entusiasmo. Por lo tanto, pensamos seguir con ella y que nos dará muchas satisfacciones, aunque en el toro bravo las satisfacciones y los disgustos te los llevas todos los días. En las cotas altas de la meseta salmantina que invaden los robles y las encinas, alejado del monte bajo y tomando como referencia fluvial el pequeño cauce del arroyo llamado eufemísticamente Río Grande, el ganado bravo de Valverde y el que a él se añade voluntariamente, aguarda pacientemente el estallido de la otoñada. El cuerno, mellado de tanto horadar la tierra para buscar frescores ocultos o aliviar picores de agentes orgánicos o externos, irá tomando direcciones y dimensiones en las recias testas de los machos. En tanto, las hembras talludas muestran con altanería su soberbia arboladura y con orgullo el hierro ganadero que llevan grabado sobre su piel.